9 de la mañana y 47 minutos. Bueno, recién estábamos dialogando con nuestro próximo invitado, el doctor Roberto Ventura, que es psiquiatra y neurólogo. Lorena le preguntaba sobre lo que fue nuestro anuncio en el comienzo del programa. En este mes mundial del Alzheimer, conocer que cada año en nuestro país se diagnostican alrededor de 3.500 uruguayos. Una cifra que impacta sobre una enfermedad que en general siempre provoca mucho temor, mucha incertidumbre en quienes son diagnosticados. Qué mejor que hablar con alguien con un currículum realmente impresionante con respecto a lo que es su conocimiento de la enfermedad. Es miembro titular del Comité Científico Asesor de la Asociación Mundial de Alzheimer, hoy jefe de servicio de neurología de La Española. Doctor, un placer realmente recibirlo y tenerlo en la mañana de Arriba Gente. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comienzo de alguna manera retomando el diálogo que mantenían fuera de cámaras con Lorena. Llama profundamente la atención de la cantidad de diagnósticos anuales que tiene nuestro país. Sí, es un país envejecido, somos poca gente, pero predomina la gente de tercera edad, de edad avanzada, que es donde justamente se manifiesta más este tipo de enfermedades. Hoy cuando decíamos 3.000 a 3.500 nuevos casos, es mayormente de cuadros demenciales. La enfermedad de Alzheimer ocuparía más o menos el 60-66% de estos casos, lo cual es un número importante también, porque cuando uno piensa en un paciente hay que pensar que hay una familia atrás. Así que 3.000 y más familias por año entran a este tipo de gente que hay que tener una consideración especial, porque en la medida que la enfermedad avanza en estos pacientes, no aumenta el sufrimiento de los pacientes, pero sí de las familias, porque muchas veces los pacientes no se dan cuenta que están enfermos. Bueno. Lo que hace que cuando uno entra en este tema se da cuenta que no se termina en el paciente el diagnóstico, sino que hay toda una familia atrás que requiere ser abordada. Orgánicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer, descrita por el médico alemán Alzheimer, es una enfermedad del sistema nervioso central, que tiene un condicionamiento genético y que afecta las diferentes redes cognitivos y comportamentales del cerebro. O sea, afecta a diferentes zonas del cerebro y van cayendo capacidades en una cronología que más o menos ya está prevista. Lo primero que suele aparecer son trastornos de la memoria, en la mayoría de los casos. Son trastornos de memoria que llaman la atención en el entorno, en la familia. Todos hablamos de pérdida de memoria, claro. Situaciones donde... Y sobre todo reciente, porque te pregunta varias veces lo mismo. Lo que acaba de suceder, tal vez lo olvide rápidamente y vuelve a preguntar o a hacer lo mismo, o a hacer el mismo comentario. Esa es una primera alerta. Sí. Sí, sí. Hay una primerísima alerta que a veces uno informa y la gente se asusta sin por qué. Es que a veces, años antes, cambia el olfato del paciente. Si hay trastornos de la olfacción, pasa también en algunos casos de enfermedad de Parkinson, donde la pérdida del olfato o agnosia olfativa, que no se reconoce bien lo que se huele, suele ser un primerísimo síntoma no reportado muchas veces y que no se da en todos los casos. A estos trastornos de la memoria con el tiempo se van sumando problemas para decir las palabras, a veces querés decir una palabra que no te sale, problemas atencionales, que no sabes dónde dejas las cosas, que te podés perder en la calle, sobre todo fuera de la casa y después dentro de la casa, en una sucesión cronológica de síntomas que en la enfermedad de Alzheimer es característica. Aunque hay casos atípicos, hay gente que comienza la enfermedad cuando no puede leer o no entiende lo que lee, o tiene problemas para la escritura. Esos son casos precoces. En los casos que se advierte la enfermedad antes de los 60 años o 50 años, los casos son más atípicos. Suelen no empezar por problemas de memoria y son más agresivos. Pero si bien... ¿El umbral que son 60 años? Más o menos suelen aparecer después de esa edad. Pero se ven casos anteriores que son casos precoces. Y se ven casos familiares muchas veces donde hay más de 3 miembros en la familia y hay que hacer estudios genéticos para descubrir población en riesgo. Ahora, esta enfermedad no abarca solo el paciente, ¿viste? Hay que abordar toda la familia porque es increíble cómo baja el nivel de angustia y ansiedad de todo el entorno cuando la familia entiende la enfermedad, le explicás, tiene la información correcta, porque aparte de estos trastornos intelectuales, donde el paciente termina no pudiendo razonar cosas básicas, ahí es la verdadera demencia, empiezan los trastornos comportamentales, o sea, se desocializa, no dice las cosas convenientes, no hace cosas convenientes, pierde el filtro que tenemos todos
Viste que los niños hablan y dicen lo que piensan. Bueno, eso lo vamos tapando con los años, sabemos lo que decir, cuándo, cómo y dónde decirlo. Eso se va perdiendo. Y el paciente tiene conductas desocializantes, puede tener delirios, ideas que no corresponden a la realidad, alucinaciones, ver o oír cosas, generalmente ver cosas que el otro no tiene, no compara. ¿Cuándo de todo esto es Alzheimer y cuándo es un deterioro cognitivo que muchas veces ocurre en los adultos mayores? Bueno, el deterioro cognitivo es producido por varias enfermedades. Yo te diría que alrededor de 70 enfermedades, siempre que se afecta el cerebro. Es el órgano donde tiene que estar afectado. Si no hay afectación cerebral, no se pueden hablar de estas cosas. El deterioro cognitivo tiene diferentes grados. Hay un envejecimiento normal, donde las capacidades van cambiando con el tiempo. Hay otra categoría que se llama deterioro cognitivo leve, producido por varias enfermedades. Y hay la última categoría llamada demencia, que es donde el deterioro es tan importante que el paciente ya no es autoválido y hay que hacer las cosas por él. Como dice, uno le presta el cerebro para hacer las cosas y no hagas esto, no hagas lo otro, hacelo de esta manera, vení. Tiene implicancias médico-legales cuando haces el corte y decís que empezó a estar la demencia. La enfermedad de Alzheimer es una de las tantas enfermedades que da demencia, pero la va a dar. Porque por ahora casi el 75-80% de las enfermedades no se puede detener el curso. Hay medicación, hay consejos, hay ayudas a la familia, pero la enfermedad en sí, cuando hablamos de Alzheimer, no se puede detener. Todavía no hay nada que la cure. Pero lo que resulta muy efectivo es la información bien dada a la familia, a los médicos también, de cómo dirigirse a la familia y cómo ayudar al paciente. Ahora, doctor, estos casos que decíamos y que nos impactaba el número, que entre 3.000 o 3.500 se diagnostiquen, inexorablemente, al ser diagnosticados con esta enfermedad, paso a paso van a tener ese final, o hay diferentes manifestaciones del Alzheimer sin llegar a esos puntos de gravedad, de socialización, de desconocimiento del entorno, de alucinaciones, etcétera? Es una buena pregunta. Mira, cuando se diagnostica la enfermedad de Alzheimer, es inexorable. Se va siempre a un curso de demencia. Te podría decir que demora tantos o cuantos años, porque en todas las personas un poco diferentes. Los cerebros no son todos iguales, somos todos diferentes, y el derrumbe no es igual en todas las personas. Cuando hablamos solo de la enfermedad de Alzheimer, sí, hablamos de que inexorablemente se va a la demencia, que es el grado máximo de afectación. De todas formas, a mitad de camino de la enfermedad, el paciente ya no sabe que está enfermo. Y muchas veces se lo ve bien, no angustiado, porque te llega a decir, yo no sé a qué me traen a la consulta si yo no tengo nada. O yo hago tal cosa, doctor, y voy a la fábrica, o voy a hacer mandados, y la familia dice atrás, mira, no es así. Pero bueno, él cree que es así. Así que no hay tanto un sufrimiento del paciente, sí que lo hay en cuanto a su capacidad, pero la familia sufre mucho. El curso es inexorable hasta el día de hoy. O sea, no hay nada para curarla, ni nada para detenerla. Los medicamentos que hay al día de hoy alivian síntomas conductuales y cognitivos, o sea que de alguna manera pueden estabilizar o mejorar algo el rendimiento de la memoria, de la atención. Y hay un momento que se hace imposible para la familia tener a esa persona en convivencia en casa. Llega un momento que la enfermedad lo saca de tal manera de la realidad que se transforma en un ser extraño. Sí, es así. Digo, cambia. Hay un integrante de la familia que ya no es el mismo de antes. Es una especie de duelo diferente. Claro. Está pero no está, es él pero ya no es él. En la medida que afecta al lóbulo frontal cambia también la personalidad, la forma de ser de la persona. El tema pasa por, imagínate que hay que ayudar. Al paciente vos le decís, mire, tome tal medicación y él no se acuerda nada después. Haga esto cuando llegue a su casa, no se acuerda de nada. Hay que ver con qué familia contás para explicarle a ellos cómo tienen que continentarlo. Y la familia se sacude siempre. Siempre. Entonces vos decís, bueno, o se institucionaliza o lo tiene en el seno familiar. Vamos a ayudarlos a tenerlo en el seno familiar, si ustedes quieren. Entonces, y ves con qué familiares contás, los instruís, los asesorás y haces toda la parte de psicoeducación familiar para que entiendan la enfermedad, porque una vez que entienden es como que se respeta más el paciente. Mire, doctor, por ejemplo, él quiere que lo vistan y yo no quiero, y él tamañoso y piensa que... Y yo creo que él lo hace para que yo... No, señora, se llama apraxia del vestir. Él ya no, en su cabeza no puede armar la cronología de la puesta de las prendas de las ropas. Por eso la Asociación Mundial de Alzheimer dice, pónganle las ropas
en orden para que él pueda ponerse primero esta, después esta, después esta. O mire, doctor, la planificación que hace lo tengo que hacer yo por él, me repite varias veces lo mismo. ¿Y por qué se enoja? Esa es la enfermedad de él. Claro, también hay una impotencia de ver al ser querido que ya no es más la persona que uno conocía. Exactamente. ¿No? Claro. Instruimos a la familia y decimos, miren, eso es producto de la enfermedad. Usted tiene que entenderlo, lo tiene que ayudar. Sí, pero si yo lo ayudo demasiado, él es como que no hace nada. No, la tendencia de él va a ser a no hacer las cosas bien. Ayúdelo en lo que pueda y sobre todo mantenga su dignidad. Quiere decir que aunque barra mal, aunque lave un vaso mal, éxito, lo hiciste bien, gracias por ayudarme. Aunque no tienda la cama como antes, hay que ayudarlo a estar integrado en actividades de la familia, no ofenderlo, no denigrarlo. ¿Es prevenible? Y ¿Hay bueno, manera de prevenirlo o no? Muy buena pregunta. Es pregunta del 2019 esa, porque ahora la respuesta cambia un poco. Siempre decíamos que no había forma de prevenirlo. Hoy se sabe que esa posibilidad existe, porque tenemos, en algunos casos, las personas tienen un condicionamiento genético que sí la van a tener, pero en otros casos, en la mayoría, son susceptibles de padecer la enfermedad, pero aparentemente, no está claro todavía, podría prevenirse enseñando al familiar algunas conductas, algunas dietas especiales, algunas conductas especiales, combatir alteraciones del estado de ánimo, no someterse más a un estrés agudo, cosas que a veces se pueden lograr y cosas no. Hoy se sabe la fuerte influencia de la dieta mediterránea, por ejemplo, para poder tal vez prevenir estos casos donde uno está en una condición de riesgo. No se sabe bien el número en que podría evitarse, pero ahora se está cambiando un poco la mente que antes se decía, mirá, no hay forma, si lo vas a tener, lo vas a tener. ¿Y por qué lo de la dieta mediterránea? Porque, por ejemplo, en Europa hay una prevalencia menor. Mirá, yo escuché ahora en México, que viene de allá un español que nos dio unos datos interesantes. Hay datos aislados que todavía cuesta unirlos. ¿Por qué, por ejemplo, si comes 3 manzanas por día, no 2 ni 4, 3 manzanas por día, un estudio arrojó que en esa población habría una menor incidencia de enfermedad de Alzheimer en la población de riesgo? No se sabe. ¿Por qué con dieta mediterránea, donde predomina el salmón, hay una suerte de prevención posible? No está claro. ¿Por qué si comes mucha carne roja? Yo estoy en el horno, porque la parrilla nos gusta a todos. Digo, cuando se come carne roja y mucha carne roja, uno parece ser que está un poco más en riesgo con este tipo de enfermedad. Hay datos aislados todavía que la cadena de eventos todavía no está muy unida, pero sí se podría prevenir en casos de familiares en riesgo, haciendo estudio genético y de alguna manera asesorarlo. ¿Y el factor hereditario qué prevalencia tienen los diagnósticos? Es muy de bajo. 10 es muy bajo. diagnosticados con Alzheimer, ¿cuántos de ellos tienen, digamos, el peso del factor genético? Vos tenés casos familiares y casos esporádicos. Los casos esporádicos, que a veces no tenés ningún familiar, son los más frecuentes, un 80%. Un porcentaje bajo son casos claramente familiares donde hay una herencia que es visible, muy poca cantidad de todo eso que dijimos. Sí. Incluso que llegan a herencias autosómicos dominantes, donde la mitad puede heredar la condición de enfermedad. Son casos muy especiales. La mayor parte, y para que la gente no se asuste, son esporádicos. A veces vienen personas que ni siquiera tienen familiares con Alzheimer. Y cuando uno tiene familiar directo, aumenta un poco el riesgo, como pasa a veces en la diabetes, en la hipertensión, en el cáncer, en el Parkinson. Es un porcentaje muy chico, pero uno puede estar más en riesgo por ser familiar. El número de la herencia no está muy claro, pero es muy bajo. Doctor, ¿cómo hace usted para dialogar con sus pacientes? Obviamente nos ha hablado que su diálogo apunta más a la familia cuando hay determinadas etapas de la enfermedad, pero cuando todavía es posible el diálogo, supongo que además para usted es muy importante para el diagnóstico de cómo la enfermedad va avanzando, lo que le va expresando, y no sé si hay pruebas o determinado tipo de situaciones que a usted le dan la pauta de cómo viene aumentando la enfermedad. Sí, es una pregunta interesante, porque uno ve, incluso cuando los ves seriadamente, periódicamente vas viendo el avance de la enfermedad a poco, aunque le des medicación y todo, y vas supervisando y asesorando permanentemente a la familia en los escalones que vienen. El paciente en un inicio se da cuenta que algo pasa, por eso se angustia mucho. No puedo pensar como antes, la queja subjetiva. Me equivoco con el dinero, me pierdo en la calle, cuando antes no me perdía, doctor. A veces le hacemos el estudio neuropsicológico y no encontramos nada. Queda en queja subjetiva. Yo tengo la sensación de que él tiene algo,
pero se va con el diagnóstico de NMD porque yo no descubrí nada. Pero llega un momento que le haces una evaluación neuropsicológica, de las que yo hago también, y ahí te das cuenta en las diferentes pruebas que no reflejan directamente el diario vivir, porque nosotros no hacemos pruebas ecológicas como se hace en otros países, como Estados Unidos. Vas viendo cómo empieza a fallar en el diario vivir, lo dialogas con él y vas viendo cómo él se da cuenta de algunas cosas y de otras cosas ya no. La familia te dice quién era y él te muestra quién está y dónde está ahora. ¿Y qué le pasa ahí al paciente cuando todavía en ese diálogo él se da cuenta de la diferencia? Y bueno, uno trata de calmarlo, asesorarlo, explicarle que, bueno, que para estos problemas de la memoria, de la atención y de los errores, hay medicación, hay apoyo, hay todo un capítulo nuevo. Nuevo no es nuevo, pero en nuestro país es de hace pocos años, está la reeducación cognitiva. La reeducación cognitiva es, vamos a ayudarlo a entrenar la memoria, las funciones ejecutivas, armar de alguna manera un contexto donde él favorezca un mejor rendimiento. Y muchas veces no pasa por encerrarse a hacer crucigramas, pasa por estar enganchado con actividades del diario vivir. Salir, tomar algo, dialogar, ver una película, leer un libro, tratar de motivarlo, no hacer cosas que no esté motivado el paciente. Porque la tendencia natural de la enfermedad a largo plazo y en estados avanzados es hacia la apatía y a la falta de iniciativa. La enfermedad ya a largo plazo va quitando el interés por las cosas, la falta de actividad y a veces la apatía, que es un síntoma muy frecuente en casos avanzados donde el paciente está quieto, donde a veces no se siente ni bien ni mal. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Mal? No, no estoy bien. Pero estás ahí hace 12 horas sentado. Sí, pero estoy bien. Eso pone mal a la familia porque a veces siente que tiene que hasta que contratar a alguien para movilizar al paciente y hay que asesorarlos que hay síntomas, síntoma por síntoma tenemos que asesorarlos, pero cuando llegamos a síntoma apatía, cuyo grado mayor se llama abulia, que es un estado de apagamiento total, hay que explicarles que hay que saber convivir con la apatía del paciente y que no pueda forzarlo a hacer actividades y lo vamos a mejorar. Hay que respetar que el paciente tiene esa enfermedad y bueno, y le ofrezco 10 cosas para hacer y estar preparado para que me diga que no a todo o a 9 no y me dijo una que sí, bueno, vamos a eso. Y después lo deja a mitad de camino a veces, pero a veces sigue, siempre con motivación. El núcleo tiene que tener un soporte psicológico muy fuerte para poder afrontarlo. Sirve igual, por ejemplo, en una reunión familiar, esté esa persona en esa situación, pero ahí presente. Muy buena pregunta, porque a veces vos tenés que motivar al paciente y decirles, en la casa conviene que en este lugar esté él, no lo tenga muy aislado, porque conviene que él vea el movimiento, que se sienta que lo toman en cuenta, sin exponerlo demasiado. Y como vos decías, hay que proteger la imagen social, familiar y profesional del paciente. Quiere decir que si está claudicando o fallando en algo, no hay que exponerlo a situaciones degradantes. Claro. Quiere decir que si va a una reunión, que pueda hacerle bien o no, que los que están con él, si está muy evidente la enfermedad, sepan lo que le pasa para no exigirle. Porque ya hay síntomas tempranos donde el paciente se da cuenta que en esa atención dividida que hay que poner cuando estás hablando con mucha gente, ya claudican. Ya les cuesta seguir la conversación entre varios y prefieren estar callados o quedan muy expuestos o prefieren no ir. Y uno los obliga a ir a veces. Por eso depende de cómo es el caso y cómo es visto. Hay momentos en que conviene que él esté sociabilizando y hay grados de enfermedad donde la socialización se hace más difícil. Y a diferencia de lo que uno cree cuando dice, mira, yo lo voy a sacar porque quiero que se distraiga. Miren, hay momentos en que no conviene sacarlo si la enfermedad ya es avanzada. Él maneja sus rutinas y mantenga esas rutinas que él maneja, porque si los pone a situaciones nuevas permanentemente, él claudica. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Doctor, ¿me lo llevo a Miami? Mire, yo creo que no convendría, porque después que viene no se acuerda del viaje, pero hágalo por usted si siente que va bien. A veces se desajustan en el avión o están allá y quieren venirse el mismo día, porque el cambio de ambiente solo ya alcanza en algunos casos para alterar ya el comportamiento de él. No siempre pasa, a veces van de viaje, lo sacan y viene bien. Pero yo siempre digo a la familia, mire, sáquelo todo lo que usted quiera, no sienta que yo le prohíbo salir, pero cuando usted vea que cuando viene ya está perturbado, trate de sacarlo poco, porque el poco espacio que él entiende y maneja, manténgaselo. ¿Pasa más en hombres o en mujeres?
No, no está claro. Aparentemente pasaría un poco más en mujeres que en hombres, pero acuérdate que hay más cantidad de mujeres que hombres. Sí. Las estadísticas ahí no son muy claras. Las clásicas sí pasa más en mujeres que hombres. ¿Y el sistema de salud está preparado para asumir, acompañar y, bueno, darle cobertura cabal a todas estas situaciones? 3.500 casos y sus familias al año. Yo te diría que el sistema de salud actual, ni el privado ni el público contempla un espacio para la familia. Vos vas a la consulta que dura 10, 15, 20 minutos, atendés al paciente, haces las recetas y la familia tiene 1000 preguntas para hacerte y no puedes atenderlo. Entonces hay que crear un espacio para la familia, en estos casos en el sistema de salud. Lo estamos haciendo en una institución privada, lo estamos haciendo, hacemos reuniones con familiares, donde 13, 14, 15 familias a la vez exponen sus casos y estamos asesorándolos permanentemente porque ahí se sienten escuchados y no saben qué bueno es cuando reciben la información correcta, con respaldo académico, se van más seguros de dónde están parados con cada caso. Tienen contacto con sus pares, con otras familias que están y ven atravesando que no están situaciones. solos. Por eso. Hay casi 50.000 familias en nuestro país que tienen este problema y no se enteran entre ellos. Para eso se fundó la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares en el 91. El 10 de mayo yo participé como presidente fundador y en este momento la asociación marcha muy bien. La Paola Maeso es una abogada brillante como presidenta y estamos haciendo contactos regionales y formamos parte de la Asociación Mundial de Alzheimer, que recibimos información. Yo soy miembro del Comité Científico Asesor de la Mundial y estamos permanentemente en cadena conectándonos para recibir ayuda en todos los países, brindar cursos y copiar cosas que se hacen. Una familia escucha a la otra diciendo, mira, ya pasó lo que yo estoy pasando. O aquella todavía no pasó lo que yo estoy contando que está pasando. Y el asesoramiento entre familiares nos enseña a nosotros los médicos también. Hay muchas cosas que no están en los libros. Yo decía en el comienzo de la nota con el doctor Ventura que, bueno, además de ser neurólogo, psiquiatra, neuropsicológico, él es jefe del Servicio de Neurología de la Española, es miembro titular del Comité Científico Asesor de la Asociación Mundial de Alzheimer, pero, por ejemplo, el último año ha tenido conferencias y cursos en Bangkok, en República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Argentina, en Japón, en Osaka, en México, en Perú. Esto le permite, doctor, decirnos cómo está Uruguay con respecto al mundo en el tratamiento de la enfermedad, no solamente en el diagnóstico, sino en este seguimiento que dice usted, más allá de que ya ha expresado algunas dificultades operativas, de tiempo, de seguimiento o de asesoramiento a la familia, como ha dicho. Estoy hablando con respecto, por ejemplo, a lo que utilizamos como medicación, al acceso a esa medicación que los pacientes pueden tener. Mira, yo cada vez que salgo del país, estoy saliendo mucho, me doy cuenta que Uruguay tiene profesionales brillantes. Hay muy buenos profesionales en Uruguay y a veces uno, porque es un país chiquito, ¿viste? Somos poca gente, realmente brillan muchos uruguayos cuando salen al exterior y vuelven. Estamos bien. En cuestión de medicación, lo que hay que administrar al paciente, estamos a la par de todo el mundo. Bien. El nivel de información de la sociedad uruguaya es de los mejores que hay en Sudamérica, porque la población uruguaya es una población bastante homogénea. No son poblaciones tan complejas como Perú, que tiene mucha población autóctona, Bolivia, Paraguay, Brasil, donde el acceso a la información a veces es difícil. En Uruguay el nivel de información es muy bueno, la Asociación Uruguaya hace buena labor, y en el sistema de salud yo te diría que no es que estemos ni atrás ni adelante, pero yo lamento que todavía en Uruguay no tengamos clínicas neuropsiquiátricas, esos centros importantes donde uno ve un montón de patologías complejas y uno que se especializa en un área, en otra, puedan trabajar en interdisciplina, con transdisciplina. Nos hace falta un poco eso todavía, pero mirá que material humano sobra. Uruguay tiene profesionales brillantes. Entonces, en esta área, por lo menos, y en el área de neuropsiquiatría, yo pienso que hay cosas por hacer. Y la Asociación Uruguaya, por ejemplo, yo comparo con la de Japón, a la que estaba allá, con Tailandia, y más o menos se manejan igual y los problemas son similares en todas las partes del mundo. Pero nos permite ahora estar en contacto, estamos haciendo líneas de investigación, llevamos a Singapur un trabajo uruguayo ahora, proponiendo una serie de baterías y test que no sean los que comúnmente hacemos, sino que reflejen más el diario vivir
del paciente para testar realmente el rendimiento real. Yo muchas veces no sé cuando dibujamos un cuadrado, un cubo, figuras o algunas cosas, qué quiere decir eso en el diario vivir. Los testados son válidos de sobra. El Uruguay tiene unos psicólogos muy buenos, pero digo, estamos un poco lejos de que eso refleje realmente lo que hace el paciente durante el día. Claro. Tenemos que diseñar test del día, de diario vivir. Claro. Eso lo he visto en otros países. Bueno, el agradecimiento muy grande para el doctor Roberto Ventura, que ha estado estos minutos dialogando con nosotros, hablándonos sobre el Alzheimer. El motivo ha sido que, bueno, este mes de septiembre es el mes mundial de esta enfermedad, una enfermedad que, como decía, tiene un número de diagnósticos muy importante en nuestro país año tras año. Doctor, ha sido realmente un placer y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Cerramos la entrevista junto al doctor Roberto Ventura.